Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. En el 2017 las mujeres colombianas celebramos dos acontecimientos muy importantes para nuestras conquistas como género. Primero, los 60 años del voto femenino en nuestro país. Y en febrero del 2017 arranca la Liga Femenina de Fútbol Profesional en nuestro país. Pues es muy importante, por supuesto, porque son muchos los logros de estas mujeres que han dejado en alto el nombre de nuestro país. Son muchas las conquistas, por supuesto, muchas las barreras que faltan por tumbar y muchas las redes que hay que reventar, pero ellas están dispuestas a hacerlo. Y es apenas justo ese nombre que le pusieron a esa selección femenina de nuestro país. Y nuestra invitada de hoy, precisamente, es una chica superpoderosa en la cancha y en la vida real. Yoreli Rincón, bienvenida y gracias por estar en El Tiempo Televisión. Ay, muchas gracias a ustedes, muy feliz de poder estar y compartir con ustedes este momento. Es un momento muy importante, pero hay que recordar que ese sobrenombre de las chicas superpoderosas, tengo entendido que surgió en el 2010 en el Sub-20, en el campeonato Sub-20. No, de hecho fue en el 2008, en el Suramericano de Chile, que éramos la selección menor de todo el Suramericano en Sub-17 y fuimos campeonas suramericanas. Entonces desde ahí nos decían que las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas, bueno, ustedes han empezado a conquistar muchos logros desde muy chiquitas, desde muy jovencitas. ¿Ustedes empiezan desde qué edad? Bueno, usted empieza desde los 5 años, pero a jugar en las categorías son sub-17 y sub-20. ¿En selecciones? Sí, en selecciones la menor es sub-17, pasamos a sub-20 y ya categoría libre, que es la mayor. Bueno, pero usted hablaba del 2008 y sin embargo, pues usted es una persona muy joven y desde esa época ya había hecho un largo recorrido cuando le empiezan a llamar la chica superpoderosa. Ya usted era una chica realmente superpoderosa en la cancha y en la vida. Contra todos los pronósticos, incluso porque hay que decir que con solo 4 añitos usted ya jugaba en su barrio, en Piedecuesta, ¿no? Sí, yo jugaba como desde los 3, 4 años, yo creo que comencé a jugar fútbol, pero a mí siempre me gustó el fútbol, no el micro. Mi mamá jugaba micro, mi hermana y mi hermano, pero a mí el fútbol, o sea, el pequeño, el micro, fútbol 5 nunca me gustó, siempre me llamó la atención el fútbol grande y los balones pues más grandes. Entonces mi hermano me enseñó a jugar fútbol y desde muy pequeña comencé esa carrera. Bueno, lo apoyaba mucho su hermano, su hermana, su mamá que también había jugado, pero su papá no creía mucho que eso era como para las mujeres, ¿no? No le gustaba, de hecho no le gustaba, me castigaba, no le gustaba realmente porque decía que no era un deporte para mujeres y que no quería como que su hija jugara ese deporte. Pues a mi mamá sí le gustaba porque ella lo practicaba, pero pues en la casa como que el que mandaba era mi papá, entonces ella no podía decir nada. Claro, y bueno, no fue fácil incluso porque usted cuando empezó muy chiquita jugaba con niños, ¿no? Pero eso le pasó a la mayoría de mis compañeras, sí. Es porque estamos hablando ya hace 12, 15 años, no habían clubes femeninos, entonces si te gustaba el fútbol tocaba que jugaras con hombres porque no había forma en que encontraras un club femenino. Exacto. Claro. Pero bueno, incluso me llama mucho la atención que la discriminación incluso venía de las mismas compañeras, de las mismas amigas, ¿cierto? O sea, la veían rara como en el colegio más que todo, porque por lo mismo a veces ese mismo machismo es raro, pero comenzaba desde las niñas, porque era como que, ay no, pero tú no deberías jugar eso, o las niñas no jugamos a eso, solo jugamos a las muñecas, o solo jugamos. Entonces como que, por ejemplo, yo en el colegio no jugaba, no me gustaba jugar fútbol porque me sentía muy mal, porque las niñas me miraban todo feo, en cambio los niños sí querían que yo fuera para que reforzara los equipos de ellos. Solo jugué como 2 años antes de que se graduara mi hermana de 11, yo estaba como en quinto, y porque estaba mi hermana y mi hermana me sacaba de las clases para que fuera ahí y le ayudara a los de 11 a jugar, pero después de que mi hermana se graduó, y yo seguí pues en el colegio hasta séptimo, que estoy en Bucaramanga, yo no jugaba en el colegio. Porque usted además es la menor de la casa, ¿no? Sí, yo soy la menor de la casa. Es la chiquita de la casa. Pero es cierto esa historia que su papá le regalaba las muñecas y usted la desbarataba y jugaba fútbol con las muñecas, con las cabezas de las muñecas. Sí. Mi papá vendía limones en un tiempo y un tío era como
traía mercancía como de Maicado en ese tiempo, y mi papá era como el mensajero de ellos. Entonces cuando él iba, me traía muñecas. Y cuando me traía las muñecas, pues yo le quitaba la cabeza a las muñecas y jugaba era con la cabeza de las muñecas. Pero él me traía muñecas era como para que me inclinara, exacto, que no los balones, sino las muñecas. Definitivamente eso ya estaba marcado. Pero bueno, lo paradójico de todo esto es que en su casa, bueno, su papá tiene precisamente ese negocio de fabricar balones de fútbol. O sea, usted creció casi que viendo el balón de fútbol en su casa. Sí, eso ocurrió como a los 5 o 6 años. El mismo tío, pues como que cogió un dinero y creó ya una fábrica de balones, ya quería ser como el jefe. Mi papá empezó como empleado de él, y después de un año mi papá le sacó como un préstamo a él, y él sacó su propia fábrica. Entonces yo tenía como 6 años, 7 años cuando comenzó la fábrica de balones. ¿Y todos en la familia trabajaban? Porque no había plata para claro, tener empleados. Entonces, claro, mi papá nos negriaba. No, claro, entonces todos, era más fácil, claro. Nosotros trabajábamos, entonces yo hacía una parte del balón, se lo pasaban de mi hermana, de ahí pasaban de mi mamá, de ahí pasaban de mi hermano, los terminaba, y mi papá iba y los vendía. Entonces, mientras mi papá iba y los vendía, mi hermana y mi hermana los sacábamos los otros a la calle a jugar y a probarlos. Pero es increíble cómo la vida le va marcando, porque usted sabe hasta cómo se hace un balón de fútbol. O sea, sí, yo aprendí el fútbol desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Bueno, su papá le regalaba las muñecas, pero su hermano le hacía las canilleras con cartón. ¿Cómo era eso? Él era el que le ayudaba. Bueno, fue como, ya tenía como 7 años más o menos, entonces hay 2 amigos míos con los que yo jugaba en la cuadra, Sebastián y Jayito, y ellos, el papá de Sebastián hizo como un club, pero de ahí de los niños del barrio, es que todos teníamos la misma edad, claro. 6, 7, 8 años, y era solo ahí como el barrio. Entonces él dijo, montemos un club de niños, y él empezó a hacer, pero eran partidos ahí entre barrios. Entonces él convenció a mi papá que me dejara jugar, pero pues eso no era nada profesional, sino era ahí en el barrio que jugábamos, pero era una cancha de pasto. Entonces ya era la primera vez que me tocaba tener como unos guayos, exacto. Y mi papá, como nunca quiso, me compró unos guayos, costaron como 10.000 pesos. Y eran 3 tallas más grandes, que para que me duraran muchos años y así no pedirle más. Entonces mi hermano me rellenó los guayos de papel higiénico, para que me cupiera apenas la mitad del pie, y la otra mitad estaba rellena de papel higiénico. ¿Jugar así? Pero me tocaba. Y no me compró canilleras, entonces como teníamos la fábrica y las cajas donde guardábamos los balones y eso, entonces él lo que hizo fue la forma, como la horma de las canilleras, y me las ponía acá. Entonces me las ponía y encima me ponía las medias, entonces ahí ya quedaba como el bulto de la canillera. Lo malo era si llovía, porque si llovía se me dañaban las canilleras. Pero bueno, es que digo que contra todo pronóstico, porque bueno, es decir, en su casa, pues en esa época lo que usted dice, o sea, no había equipos de niñas, no había ningún impulso, no había nada. Tanto que incluso cuando usted con todos esos trabajos forma el equipo y llega a cierto nivel en que usted podría salir de Santander a representar a su departamento, la misma dirigencia del departamento dice, no, usted no sirve para esto, o sea, ¿para qué? No la apoyaron en ese momento. Pues a mí no me pareció tan difícil, porque me parece que como la lucha más difícil fue con mi papá, y al fin y al cabo terminó aceptando. Entonces como que ya el resto me parecía, mi papá se volvió mi fans número 1, ya entré a un club en Bucaramanga que jugaba ya la Liga de Santander, yo era la goleadora, yo era la única niña en todos los clubes, eran más o menos unos 15, 18 clubes con 20 niños y yo era la única niña. Pero ¿por qué entonces en Santander no la apoyan y usted se va para el Tolima? Porque llegué como a los 11, 12 años y la Liga de Santander me dijo que ya no era bueno que siguiera jugando con niños, pero el tema ya del crecimiento, del desarrollo, todo esto, que me metiera ya hacia las niñas. Entonces en Colombia se hace el campeonato nacional y pues ese año era sub-20, entonces yo hice como una prueba en la selección Santander femenina para representar a Santander y pues jugar los campeonatos nacionales que se hacen acá en Colombia. Pero o sea, además usted se va a vivir, o sea, usted va a una prueba al Tolima. Sí, pero no me aceptaron, ahí fue cuando yo fui a la prueba, me dijeron que yo no servía para el fútbol, o sea, que no me aceptaban en Santander porque si seguía jugando fútbol, lo que me decían era que yo no iba a ser nadie en la vida, que me dedicara a estudiar. Entonces ahí fue cuando con mi técnico, el de los niños,
él me grababa y yo no sabía, él me grababa todos los entrenamientos y todos los partidos y él tenía ya casi una película, un recuento mío, y yo no sabía que él tenía esas grabaciones. Y él envió todas esas grabaciones a diferentes departamentos, que fue Valle, Antioquia, Bogotá y Tolima, y respondió Tolima. Entonces ellos me dijeron como, le vamos a dar una prueba, le vamos a dar una oportunidad, pero tiene que venirse. Y usted va a una prueba que es por unos, o sea, 3 días una prueba solamente. 3 días y se queda casi que 2 años. Sí, fueron 3 días, entonces esperamos como las vacaciones de mitad de año del colegio, y yo dije, no, yo me voy, yo tenía 11 años, iba a cumplir apenas 12. Y yo le dije a mi mamá, yo me voy, y otra vez mi papá no quería que yo me fuera. Entonces tocó un poco de días y Todo convenciéndolo con mi técnico, Víctor, que era como, déjela, es una oportunidad, no sé qué. En fin, fue que me dejó y yo fui los 3 días. Yo fui con mi mamá, pero porque todos pensaban que a los 3 días lo mismo, me iban a devolver y pues iba a seguir igual mi colegio normal. Y yo llegué allá y el primer día era un partido de fútbol. Entonces me dejaron jugar solo como 10 minutos, fue muy poco. Y cuando terminé, el técnico John Agudelo me dijo, ¿usted trajo los papeles del colegio? Y yo le dije, no, porque yo estoy en vacaciones. Y además usted me dijo que solo 3 días. Y él me dijo, no, dígale a su mamá que se devuelva y que le mande los papeles. Y que ya no vuelva ella, porque pues ella no se podía quedar. Que se quede aquí. Y que usted sí se quede acá y le vamos a dar colegio y vivienda y me daban alimentación y todo. Y ahí fue cuando arranqué con Tolima a jugar. Es increíble toda esa historia, porque además empieza usted toda esta lucha en contra de tantos estereotipos, en contra de la oposición del papá, bueno, de los prejuicios de los compañeros, en fin. Y tan jovencita usted, tan decidida a hacerlo, que se viene para Bogotá. Y así va dando los pasos, o sea, llega a Bogotá con, ¿qué? 14 años tendría 14 años cuando llega a Bogotá. Tenía, sí, iba a cumplir 15. Y llega en esa etapa, logra un título suramericano, o sea... no, cuando fui campeona todavía estaba en Tolima, o sea, acaba de pasar apenas año y medio que me habían dicho que no servía para el fútbol. Llegué a la selección Colombia, jugué un año con selección Tolima, pasé a la selección Colombia, pero igual cuando seguíamos siendo selecciones departamentales. Y ahí fue que fuimos campeonas suramericanas y clasificamos al primer mundial. Y ahí pues ya me empezaron a decir como que mejor me viniera a Bogotá a estudiar inglés, a terminar el colegio, jugaba con la selección Bogotá y pues ya podía como mucho más fácil encaminarme como hacia una universidad en Estados Unidos. Tomé la decisión de venirme para Bogotá. Son muchas las decisiones en tan corto tiempo, además unas decisiones que usted tomó muy niña, y eso va a marcar definitivamente todos los logros que ha tenido Yorely Rincón. Vamos a hacer una pausa en este momento porque se nos va muy rápido toda la historia de Yorely, pero regresamos en un momento para que nos siga contando cómo es esto, la llegada al exterior, ese primer equipo profesional de fútbol al que usted llega en Brasil. También vamos a hablar de ese momento difícil de su carrera, del momento más difícil de su carrera, cómo es recibir órdenes en sueco, cómo es aprender un idioma a la carrera, en fin, todas esas aventuras y todos esos grandes logros de Yorely. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía.